Y si me acompañan al libro de Filipenses capítulo 3, una porción de la escritura muy conocida, una porción que varias personas conocen, han escuchado, me imagino, muchos mensajes de parte de este capítulo. Esta mañana quiero hablar sobre fuerza para el camino. ¿Cuántos en algún momento se han sentido sin fuerzas? Ya quieren rendirse, colgar los guantes, salir corriendo. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido que ya no tenemos fuerza para seguir adelante. Pero en esta mañana quiero leer esta escritura y recordarles que todavía hay mucho que hacer. A veces sentimos que estamos en medio de una tormenta y acabamos de salir de una tormenta o se avecina una tormenta. Nosotros que vivimos aquí en la Florida ya estamos a finales de mayo y en junio es el famoso temporada de huracanes. Y a veces hay gente apercibida, hay gente desapercibida. Hay personas que están preparados para cuando venga la tormenta. Hay otras personas de momento llegan al supermercado y se preguntan, ¿y por qué no hay agua? ¿Y por qué no hay baterías? ¿Y por qué está todo vacío? Es porque viene una tormenta, viene un huracán. Y a veces dicen, ay, pero otro huracán. Bueno, si vivo en la Florida, es parte de nuestro diario vivir aquí en la Florida. Y bueno, aquí en el libro de Filipenses, siempre me encanta este libro porque es un libro que fue escrito un grupo de personas. Pero lo que me llama más la atención es el autor, Pablo, porque él estaba encarcelado. Y las cárceles de Pablo no eran como las cárceles que tenemos hoy en día. Olían, eran oscuras, eran difíciles. Y sin embargo, en toda esta carta, él no se queja, sino que tiene una actitud muy positiva en toda la carta, a pesar de lo que él estaba pasando. Y me llama mucho la atención el verso 8, y voy a leer del 8 al 13, que dice lo siguiente: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz, digan conmigo paz, que el Dios de paz quiere estar con usted. Dice, el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay personas que no se contentan porque la nevera está medio vacía. Hay personas que no se contentan porque no hay mucho dinero en la cuenta bancaria. Hay muchos que no se contentan aquí en la Florida cuando hay un aire acondicionado roto. Pero el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después el apóstol Pablo, después de toda esta declaración de pensemos en las cosas correctas, sigue mi ejemplo, esté contento cualquiera que sea la situación, en comodidad, descomodidad, con la barriga llena, con la barriga vacía. El apóstol Pablo viene y dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira a la persona que está a su lado, dígale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy pasando por tormentas. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Mira a la persona al otro lado, dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Padre, te pido que tú nos hables, que tú nos ministres. Padre, me pongo en tus manos en esta mañana. Que los pensamientos y las meditaciones de mi corazón sean agradables ante ti, Señor. Y que tu palabra nos hable. Y que salgamos de una manera diferente a la cual entramos, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice,
Amén. Pueden tomar sus asientos. Como la ilustración de los huracanes aquí en la Florida, a veces tenemos que entender que la vida nos presenta situaciones que nos prueban. Hay obstáculos, hay situaciones, hay diferentes cosas que ocurren en la vida, pero la palabra nos recuerda que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Hoy quiero hablar sobre 3 maneras en que las personas responden a los desafíos, los obstáculos, los retos, the challenges of life, los retos de la vida, porque quiéralo o no, siempre van a haber retos en la vida. Siempre van a haber momentos no muy buenos. Yo sé que siempre nos gusta escuchar que todo va a estar bien. Y yo le digo a las personas, algo bueno te va a pasar. Pero no podemos obviar que vienen días oscuros, que vienen días malos, que vienen días de retos. Pero cuando nos mantenemos enfocados en Cristo Jesús, podemos decir que algo bueno va a ocurrir. Porque el favor y la gracia y la misericordia, dice la palabra, que nos acompañan todos los días de nuestra vida. Por eso en este día quiero hablar sobre cómo responder a esos desafíos de la vida. Puede ser una víctima, hay muchas personas que piensan que son víctimas, hay personas que han sobrevivido situaciones. Y esta mañana quiero meter una forma de pensar que es un navegante. Todos sobrevivimos el año 2020 y el 2021 cuando vino el famoso COVID. Y nunca me acuerdo que la primera vez que escuché esta palabra navegante, la escuché en el 2020 cuando terminando un sabático que yo estaba haciendo en ese 2020, el 2019. Estaba tomando ciertas decisiones que era lo que el Señor quería que yo hiciera en estos próximos años después del 19, entrando al 2020. Y el Señor me dice, Alfonso, quédate en el centro, porque sí, yo había considerado irme de la iglesia porque me sentía estancado, me sentía frustrado, me sentía, quería salir corriendo, pero busqué el rostro del Señor y el Señor me dice, te quedas donde yo te sembré, arregles ciertas áreas de tu vida que necesita arreglar y en especialmente el área de las finanzas. Y después el Señor me dice, prepárate porque navegarás aguas desconocidas. You will navigate strange waters. Vas a navegar aguas desconocidas. Y todos tenemos que reconocer que el 2020, 2021, cuando pasó todo lo de COVID, cuando todo el mundo se cerró y todo el mundo estaba patas arriba, por decirlo así, estábamos navegando cosas que ninguna persona había experimentado hasta el día de hoy. Pero navegamos tiempos interesantes. Por eso en esta mañana tengo una pregunta de estas 3 cosas que he mencionado: víctima, sobreviviente o un navegante. ¿Cuál de estos estás llegando a ser? Porque lamentablemente muchas personas toman el rol de víctima. Y quiero que me acompañen un momentito. Si tienen sus Biblias, préndalas, no las voy a tener en la pantalla. Pero Juan capítulo 5 nos habla de un hombre que tenía como un espíritu de conmiseración. Pensaba que era una víctima de lo que le había ocurrido. Y dice aquí, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Juan capítulo 5, verso 1. Y dice, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Digan conmigo Betesda. El cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y el verso 5 dice que había allí un hombre que hacía 38 años. No un día, no una semana, no un mes, no un año. 38 años. Yo no sé quién lo levantaba, yo no sé quién lo llevaba o si simplemente estaba ahí, pero estaba ahí todos los días por los últimos 38 años. Y dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Ahora, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Duh. Obvio. Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta. Los que han estado muchos años en el centro, aquí hay un dicho, un principio muy importante que siempre recitamos, siempre decimos, siempre comunicamos. Las excusas satisfacen al que las da y debilitan el carácter del que las acepta. El hombre obviamente tenía una excusa. ¿Y cuál era la excusa? Le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y doy gracias a Dios que muchas veces el Señor no presta atención a nuestras excusas. Pero Señor, es que no tengo trabajo. Pero Señor, es que no tengo la educación. Pero Señor, es que no soy de esa familia. Señor, es que no soy de esa raza. Pero Señor, no tengo esa experiencia. Señor, y le damos el sinnúmero de excusas por la cual no podemos hacer algo o algo no puede ocurrir en nuestra vida. Y sin embargo, me encanta el verso 8. Jesús le dijo: levántate. Mire la persona que está a su lado, diga: levántate. Es hora que te levantes. Levántate, toma tu lecho y anda. Por eso este capítulo 5 a mí me encanta, lo he estudiado, lo he mirado por diferentes ángulos, pero hay muchas personas que toman la posición de víctima y les encanta, como que la abrazan y no la sueltan porque le gustan ser la víctima, porque siendo la víctima lo visitan, le dan dinero, le ayudan, le dan cupones, le dan esto, le dan le dan los visitan y la persona como que abraza su sentido de víctima. Sí podemos ver en esta escritura que el hombre fue sanado al instante y pudo llevarse su camilla. Y esta historia destaca la autoridad, el poder que Jesús tiene para sanar enfermedades. Jesús todavía tiene poder. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo no sé cuál es tu necesidad, cuál es el milagro que tú necesitas, pero el mismo Jesús que le dijo a ese hombre: levántate, toma tu lecho y anda, está vivo y está aquí presente en esta mañana. He is alive. Él está vivo. Y me llama mucho la atención porque la sanidad del hombre enfermo simboliza la posibilidad de sanidad espiritual y física a través de la confianza, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la historia también puede ser interpretada de diferentes maneras como un mensaje sobre lo que es la importancia de tener fe. El enemigo siempre va a querer robar tu fe, va a querer robar la semilla de fe que ha sido depositado en tu vida. La esperanza, el enemigo siempre va a querer robarte la esperanza. Ay, yo no voy a poder salir adelante, yo no voy a poder hacer esto, yo no voy a poder hacer lo otro. Realmente el Señor ha sanado mi cuerpo, el Señor realmente ha perdonado mis pecados. Pero es que, pastor, tú no entiendes lo que yo he hecho. Yo no tengo que entender lo que hayas hecho. Lo que yo sí entiendo es que 2000 años atrás Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo enterraron y resucitó. Él tomó su vida, la puso y la volvió a retomar, y está a la diestra del Padre orando, intercediendo por cada uno de nosotros, y Él tiene el poder para perdonarnos nuestros pecados. Tenemos que buscar su ayuda, tenemos que buscar su presencia. Por eso, amado, lamentablemente tenemos que seguir en la búsqueda y de la ayuda de Dios cuando la persona es tentada de vivir y seguir viviendo como una víctima. Eso me lleva a mi primer punto, porque puedes haber sido una víctima. Te pudo haber ocurrido algo. Te violaron, te maltrataron, te dejaron, te despidieron, pasaste una bancarrota, tuviste un accidente,
Puedes haber sido una víctima de alguna de estas situaciones, pero Dios no te ha llamado a ser una víctima. Tú eres un hijo, una hija de Dios y tienes autoridad y tienes una posición y nunca se puede olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida. Una víctima, escuche bien, cree que no tiene poder. Una víctima piensa que no tiene la habilidad o el poder, se siente atrapada por las circunstancias, se siente atrapada por el dolor, se siente atrapada por lo que ha ocurrido del pasado o al miedo de salir adelante. Las víctimas dicen cosas como: no puedo por lo que me pasó. Repasan sus derrotas y como que escriben un guión, escriben un script, y cada vez que conocen a alguien: pero es que me pasó esto, me pasó lo otro, y tú no entiendes, después me pasó aquello, y después me dejaron, y después me abandonaron, y después me quitaron esto, y después me quitaron acá, y se la pasan, y como que tienen un espíritu de conmiseración, y el ay de mí, y por favor, y piensa en mí, y necesito oración, y si me puede ayudar. Mire, con todo el respeto, no me estoy burlando, a lo mejor está pasando por una situación difícil. Pero Dios no quiere que sea una víctima. Hello, Dios no quiere que seas una víctima. Y muchas veces tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, porque Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Estamos acá. Me pongo a pensar en los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto. Los israelitas, aunque habían salido de Egipto, seguían pensando como esclavos. En Egipto tenían techo, en Egipto tenían ropa. En Egipto, aunque no era mucha la comida, pero tenían comida. En Egipto tenían que trabajar fuerte y trabajaban, pero no tenían que pensar en esas cosas. La libertad crea una responsabilidad en las personas. Hay personas que quieren ser libres, hay personas que quieren tener sus propias empresas y no quieren sentirse esclavos a un empleo, a una compañía. Pero cuando uno se libera de esas cosas, hay una responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad? Es tener la habilidad de responder a las cosas que vienen a la vida con habilidad. Es responder con habilidad. Porque todos nos vamos a enfrentar con cosas. Todos tenemos que ser responsables de nuestra vida, responsables de nuestras relaciones, responsables de nuestras finanzas, responsables de hacer cosas. Y si queremos ser libres, tenemos que ser personas responsables. Y el pueblo de Israel no habían renovado su forma de pensar. Ellos seguían pensando como esclavos. Ellos eran temerosos del látigo, eran quejumbrosos, se quejaban que les daban latigazos. Dudaban de la provisión de Dios porque habían puesto más confianza en Faraón que en el Dios Todopoderoso. Números 14 dice: y se quejaron contra Moisés. Recuerde, Moisés era el líder, él era el caudillo, él era el que los había liberado, los había sacado de su situación. Pero se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Es lo que dice: ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Yo no sé cuál es tu trasfondo, yo no sé por lo que estás pasando, pero a lo mejor muchos de nosotros hemos venido de otros países, no hemos venido a los Estados Unidos, y hay personas que piensan: yo quiero regresar, yo quiero volver. Mira, si Dios te trajo acá, si fuiste dirigido por el Espíritu Santo y el Señor te trajo aquí, ¿por qué estás dudando? Tenga confianza, confía en Él. Él hará, Él abrirá las puertas, va a hacer lo que Él tiene que hacer. Porque muchas personas dicen: como los egipcios, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a la isla? ¿No sería volver a Suramérica? ¿No sería volver a Centroamérica? Mira, cuando tú vuelves ya no es lo mismo. Ya la gente han cambiado, ya los tiempos han cambiado, ya los amigos de la calle ya han crecido. Ya a lo mejor regresaste a un trabajo y aún las personas han sido cambiadas. Es diferente. Por eso nunca mire hacia atrás.
Siempre mire hacia adelante, porque lo que Dios tiene adelante, lo que Dios tiene al frente de ti es mucho más grande de lo que dejaste, de lo que abandonaste o de lo que te echaron. Por eso manténgate enfocado en Cristo Jesús, el que comenzó la obra y el que va a terminar la obra, el autor y el consumidor, el alfa y el omega, el principio y el final. Mantenga su mirada en Jesús. Deje que Él te dirija en cada momento de tu vida. Pero hay muchas personas que siguen pensando como cuando estaban en Egipto. Por eso Romanos capítulo 12, me encanta lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. En otras palabras, estoy dispuesto a hacer lo que yo tengo que hacer para el Señor y para salir adelante. Vivo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos. Que seamos cambiados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la buena, aceptable y la perfecta voluntad de Dios. Pero pastor, tú no entiendes por lo que estoy pasando. Tú no entiendes en la situación que me encuentro. Yo no tengo que entender eso. No me lo tiene que decir. Pero hay uno que sí sabe. Hay uno que te ha dirigido. Hay uno que sabe de dónde te sacó y dónde está y a dónde Él te está llevando. Y Él sí sabe. Y me encantan las palabras de Pablo cuando Él dice: quiero que recuerde que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo rompió el poder del pasado tuyo. Deje el pasado en el pasado. No eres lo que te pasó. No eres esa situación. No eres la bancarrota. No eres la separación. No eres el divorcio. No eres el accidente. No eres la enfermedad. Eres lo que Cristo dice quién eres. Por eso las víctimas se enfocan en lo que no pueden controlar. Los creyentes, ¿hay algún creyente en esta mañana? Los creyentes se enfocan en el Cristo que tiene control. Por eso, amado, deja de repasar las heridas. Yo sé que te maltrataron. Yo sé que te engañaron. Yo sé que te robaron. Yo sé que bueno, pasó lo que pasó. Pero deje de repasar tus heridas. Comienza a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Somos más que vencedores. Somos la cabeza y no la cola. Todo lo que mis manos van a tocar se va a convertir en oro. Voy a salir adelante. Hay esperanza. Creo en lo que Jeremías 29:11 dice. Que Dios dice que conozco los planes que tengo acerca de vosotros, que son planes o pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Alguien está aquí en esta mañana? ¿Vinieron a oír palabra de Dios? ¿O vinieron simplemente a ponchar y suavizar la conciencia? Porque si es así, mira, arrepiéntate de tus pecados. Salga de tu zona de comodidad, de tu religiosidad. Deje de ser una víctima. Ahora, el paralítico se estaba haciendo la víctima hasta que Cristo se metió en la vida de él. Pero también a lo mejor estás aquí en esta mañana y puedes ser un sobreviviente. A lo mejor sobreviviste una enfermedad, sobreviviste un maltrato, sobreviviste un engaño, sobreviviste póngale la etiqueta, póngale el nombre. Un sobreviviente pelea a través de dolor, sale adelante, no se rinde. Pero muchas veces se quedan en una mentalidad de defensa. Están defendiendo lo que ocurrió. Siempre están defendiendo sus decisiones, están defendiendo o teniendo mucho cuidado. Hay personas que me dicen: ay, pero pastor, es que no hay un buen hombre allá afuera. Todos son iguales. Todos tienen 2 ojos, una nariz, una boca, pelo. Tienen orejas. Tienen 2 brazos, tienen 2 piernas. Todos son iguales. ¿Pero a qué se está refiriendo? Es que a lo mejor le hicieron algo a esa persona y sobrevivió la separación, sobrevivió el divorcio, sobrevivió la situación, y de momento viene alguien y le regala flores o un chocolate o los invitan a salir. Y ellos esperando en el galán.
Llegó el galón, como decía el pastor Milton el miércoles. Están esperando el príncipe azul que se ve medio verdoso, medio mojoso. Ay no, y esto, lo otro. Están también como a veces, Señor, tráigame. Señor, ayúdame. Como aquel hombre que fue náufrago, está en el mar. Señor, tú me tienes que salvar. Y de momento llega un barco y le tira un salvavidas. No, yo no quiero el salvavidas porque Dios me va a salvar. Y de momento llega un cruise ship, un crucero, y le tiran también otro salvavidas. No, yo no necesito su ayuda. Dios a mí me va a salvar. Y de momento llega un helicóptero y también le tira otro salvavidas. No, Dios me va a salvar. Dios me va a sacar de esta situación. Y el hombre se muere y va al cielo. Y le dice al Señor, Señor, pero tú no dijiste que me iba a salvar. Tú no dijiste que me iba a ayudar. Tú no dijiste que me iba a estar conmigo. Y viene y le dice, si te envié un helicóptero, si te envié un crucero, si te envié. Y a veces, cuando son sobrevivientes, estamos a la defensa y pensamos que solo Dios puede hacer ciertas cosas en nuestra vida. Pero cuando te manda un amigo, cuando te manda un equipo, cuando te pone en situación donde no puedes hacer las cosas solos y te lleva personas para ayudarte, no rechace la ayuda. Porque a lo mejor Dios te está enviando esa persona a su vida. Deje de estar con una mentalidad a la defensiva. Por eso los sobrevivientes dicen que sobreviví. Llevan sus cicatrices como medallas de oro. Yo sobreviví el cáncer, yo sobreviví la separación, yo sobreviví la bancarrota, yo me volví a renacer, volví a hacer esto, lo otro. Pero a veces su identidad se queda estancada en la supervivencia. A veces pienso en Job. Job perdió todo. Lo perdió todo. Pero en Job 13:15 declaró, aunque Él me mate, en Él esperaré. A veces no entendemos por lo que uno pasa. Y yo sigo creyendo, yo sigo declarando, yo sigo experimentando un Dios bueno, un Dios de bondad, un Dios cariñoso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios que extiende lazos de amor, que me recuerda, como se enseñó aquí el miércoles en la noche, que su gracia no es para que nosotros simplemente hagamos lo que nos dé la gana, sino que en esa gracia podemos decir, Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo voy a caer? ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a fornicar? ¿Cómo voy a adulterar? ¿Cómo voy a usar droga? ¿Cómo voy a hacer estas cosas? Porque tú has sido tan bueno conmigo. Su gracia es más que suficiente. Por eso los sobrevivientes nos llama. El Señor nos llama a ir más allá de la supervivencia. Vuelvo a pensar en el apóstol Pablo, que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire la persona que está a su lado, dígale, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado, Cristo nos llama más allá de la supervivencia. Él nos llama hacia la victoria. Los sobrevivientes saben cómo resistir, pero quiero someter este tema de los navegantes. El Señor me habló en el 2020, el 2019, el 2020. Alfonso, vas a navegar aguas desconocidas. Y hay momentos donde uno tiene que confiar en el Señor. Hay momentos donde Él te muestra hacia dónde vas. Y hay momentos que Él solamente te da suficiente luz para el próximo escalón. Pero Alfonso, es que hay 45 escalones. Si Él solamente te mostró el primero y el segundo, sé fiel para el primero y el segundo. Y cuando llegue el segundo, Él te va a mostrar qué hacer en el tercero y en el cuarto y en el quinto. Estamos aquí.
Un navegante confía en la fuerza de Dios, no solo para sobrevivir, sino para dirigirse a su propósito. Recuerde que Dios te colocó aquí, no por accidente. El Señor en el vientre de tu madre te formó y te preparó con un destino, con un propósito. Dios no hace basura. Él te puso aquí de una manera única. Y estás aquí para hacer su propósito. Diríjate a su propósito, al propósito de Dios. Me llama mucho la atención porque busqué lo que hace un navegante y dice lo siguiente. Un navegante es una persona encargada de planificar, dirigir, supervisar el curso de una embarcación, un gran bote, un big ship, un avión o un vehículo espacial. Mira, hacia donde tú vas, hacia donde el Señor te está llevando, es como un cohete. Tú vas a disparar y no todo el mundo va a poder ir contigo. A veces nos queremos llevar a medio mundo con nosotros y hay gente que no va a poder acompañarte a donde Dios te está llevando. Porque vas a volar tan y tan alto, vas a ir tan y tan lejos, que solamente el Señor te va a dirigir. Navegantes tienen visión, digan conmigo visión. Saben hacia dónde van, planifican la ruta, diseñan su ruta. Tratan de ser eficientes considerando factores como lo que es los obstáculos y qué es lo que los va a detener de llegar a esa visión. Saben comunicar su visión también. Saben hacia dónde van, saben comunicarlo porque en esto uno no puede ir solo. Porque cada vez que uno sigue creciendo, y acabo de mencionar que no todo el mundo puede ir contigo, porque cuando vaya a ese próximo nivel, cuando vaya a esa próxima etapa de tu vida, el Señor va a añadir personas a tu vida para que tú llegues a donde Él te está llevando. ¿Alguien puede decir amén? Porque la gente va a escuchar, yo tengo un plan de hacer esto, y yo veo esto, y yo voy a ver los otros, y voy a ver esto realizado. Y saben comunicarlo. Identifican cuáles son los peligros, los potenciales. Saben qué pecados alejarse del pecado, actitudes, formas de pensar que no deben. Algo que yo he descubierto en estos últimos años es que yo ahora no salgo de la casa sin el GPS. Yo he vivido aquí en la ciudad de Orlando prácticamente toda mi vida. Y yo sé muchos lugares. Y a veces yo salgo y pongo el GPS y me pongo a pensar, pero ¿por qué me está llevando por acá? Si es mucho más fácil irme por acá. Pero es que el GPS ve más allá de lo que uno puede ver. ¿Y qué te quiero decir con esto? Conéctate con el Señor, porque a lo mejor tú piensas que tú sabes lo que debes de hacer, pero Él ve mucho más de lo que tú ves. Y Él sabe lo que está pasando. Él sabe que hay un accidente en la 4. Él sabe que hay un accidente en la 528. Él sabe que hay tráfico en downtown. Y Él te va a desviar por diferentes lugares. Y el navegante, cuando está conectado, cuando está coordinando con el capitán, el capitán le comunica para decir, cuidado, camine por acá. Hay un camino que te voy a demostrar. Hay un camino que debes andar. El camino de santidad. El camino del Señor. El camino que te lleva al propósito mío para tu vida. Los navegantes dicen, con la fuerza de Dios voy hacia donde Él me lleva. Escuchan la voz de Dios y observan su mano y se mueven por su espíritu, no por sus emociones o simplemente por lo que conocen. Me pongo a pensar en el mismo apóstol Pablo. Este hombre fue golpeado varias veces, náufrago, encarcelado, pero él siempre estaba en su misión. Él sabía hacia dónde iba. Él estaba navegando hacia el alto supremo llamamiento en Cristo Jesús. De hecho, en Hechos 20:24 él dice lo siguiente. Él dice, sin embargo, considero de mi vida que mi vida carece de valor para sí mismo, para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me encomendó el Señor Jesús. Lo golpearon, fue maltratado. En una ocasión terminó en una isla que se llama Malta,
que no estaba en su agenda porque él quería llegar a Roma. Y ahí es donde uno tiene que estar abierto a la dirección del Espíritu Santo. Aquí hago un paréntesis porque me llama mucho la atención, porque en una embarcación Pablo había apelado a ir a Roma. Y de momento el barco se estrella, están naufragando y llegan a la isla de Malta. Y esta isla no estaba en los planes de Pablo. Y llegaron a esta isla, lo recibieron con mucho amor, mucho cariño. Se dieron cuenta que tenían frío, les hicieron un fuego. Vino una serpiente y picó y mordió o picó a Pablo. Y de momento estaban esperando a que Pablo se muriera. Porque decían, este tipo hizo algo. Este tipo hizo algo y está a punto de morirse. Y lo estaban velando y observando y mirando. Y cuando se dieron cuenta que no le pasó nada, dijeron, Pablo es un Dios. Y él dijo, yo no soy un Dios. Pero Pablo, me llamó mucho la atención, aprovechó esa oportunidad de oró por el suegro del director o el alcalde de todo ese pueblo, de toda la ciudad de Malta. Y se sanó. Y escucharon que estaban sanando a las personas en Malta. Y de momento trajeron a todos los enfermos. Y Pablo oraba por todos los enfermos y se sanaban. Oh, amados, esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Hay un mundo allá afuera que está enfermo. Y todos hemos sido picados por una enfermedad que se llama el pecado. Y Cristo ha muerto por nosotros. Y nos perdonó. Y nos ha restaurado. Y nos ha salvado. Y estamos aquí para ayudar a otras personas a salir de ese infierno que están viviendo. ¿Alguien puede decir amén? Y Pablo siempre estaba en misión. Y me llamó mucho la atención porque hoy en día la isla de Malta, dicen que hay una iglesia en todas las esquinas. Y todavía se predica el evangelio en la isla de Malta. Y fue un desvío. Fue un desvío que el Señor llevó a Pablo. Aunque él dice que yo quiero llevar a cabo el servicio que me encomendó el Señor. Aunque él todavía no había llegado a Roma y el Señor lo desvió para Malta, él siguió predicando, él siguió enseñando, él siguió orando por los enfermos. Porque a veces nosotros tenemos un ADHD espiritual. Empezamos a predicar el evangelio, empezamos a hacer cosas y de momento pasa una mosca y nos enfocamos en otras cosas. Ay, yo he faltado a la iglesia como 3 o 4 veces. Voy a regresar. Uy, hace 6 meses que no voy a la iglesia. Es que pastor, es que me dieron un trabajo nuevo. Es que pasé por tal y tal cosa. Es que tuve un accidente. Es que estaba en terapia. Pero cuando uno sabe lo que Dios le ha llamado a hacer, esto se convierte en algo sumamente importante. ¿Estamos aquí en esta mañana? Déjame cerrar con esto. Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Cristo no solo es tu ancla en momentos difíciles. Como navegante, Él es tu brújula. ¿Se acuerdan los reyes magos cuando nació Jesús que ellos seguían una estrella? Pues Cristo es como esa estrella. He's our North Star. Él es nuestra estrella del norte. Y cuando nos enfocamos en Jesús, Él nos va a dirigir a un puerto seguro. Por eso los navegantes no solo reaccionan, responden con fe y dirección. Por eso en esta mañana te invito a estar sobre sus pies. Porque te quiero hacer una pregunta. ¿Hacia dónde te está llevando el Señor? O le puedes hacer la pregunta al Señor. Señor, ¿hacia dónde me estás guiando? ¿Hacia dónde me estás dirigiendo, Señor? Me pasó tal y tal cosa, pero no quiero ser una víctima. Sobreviví tal y tal cosa, pero no siempre quiero estar a la defensa. Por eso cuando Dios te saca de una situación, te salva de una situación, yo estoy convencido, es para ayudar a alguien.
No es para que tú digas, Señor me sanó del cáncer. O el Señor me ayudó a sobrevivir la separación. Restauró mi matrimonio. O el Señor me ayudó a través del divorcio y me casé de nuevo. O tuve un accidente y sobreviví. Y nos echamos. Quiere que vayamos más allá de ser un sobreviviente. A decir, bueno, Señor, yo pasé por estas cosas, pero hay otras personas que están pasando por esto. Hay matrimonios que están divorciando después de años. Y a lo mejor Dios restauró tu matrimonio para que tú puedas ayudar a otros matrimonios. A lo mejor Dios te ayudó en medio de una separación para restaurar tu matrimonio. Ahora tú tienes que decir. A lo mejor Dios te sanó de una enfermedad. No me hables simplemente de el día que Dios te sanó o te hizo el milagro. ¿Cuánto esperaste para que llegara el milagro? Entonces nos gusta. ¡Oh, aleluya! El milagro llegó. Estoy sano. Pero no comunican que llevaste 8 años en diálisis, orando, llorando, pasando por tratamientos, por medicamentos, hasta eventualmente que te declararon completamente sano. O que tu matrimonio está restaurado y le das honra y gloria al Señor y el Señor hizo el milagro. Pero también cuente cuánto esperaste, cuánto lloraste, cuánto esperaste, cuántas terapias, cuántas consejerías pasaste por eso. Porque en medio de todo eso Dios estaba obrando. Dios estaba obrando. I'm a miracle in motion. Yo soy un milagro caminante. Y a veces no entendemos eso. Los leprosos, cuando el Señor los sanó, no se dieron cuenta, porque el Señor los fue sanando en el camino. ¿Qué vas a hacer con lo que te ha pasado? Conviértate en un navegante, en un hombre, un creyente, un hijo que oye la voz del Espíritu y dice, Señor, yo he pasado por esto, yo tengo estas experiencias, me han ocurrido estas cosas. ¿Hacia dónde tú me llevas para que esto te dé honra y gloria? Para que esto levante el nombre de Jesús en alto. Porque no ha sido en vano lo que te ha pasado. Confía. Mira a la persona que está a su lado, dígale, confía en el Señor, que Él hará. Todo lo puedes en Cristo, que te da la fortaleza. Confía en que la fuerza que necesites para el siguiente paso estará ahí cuando la necesites. Dios dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. La víctima dice, no puedo. El sobreviviente dice, sobreviví, y se queda ahí. Pero el navegante dice, voy a usar todo esto que me ha ocurrido para avanzar con Cristo Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y Él te dará la fuerza para navegar hacia tu propósito, hacia tu destino, a cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida. Por eso, amado, no te rindas. Como me dijo una persona el otro día, tengo ganas de colgar los guantes, pero no lo voy a hacer. A veces me dijo la persona, yo siento que voy a estirar la pata. Y yo le digo, no, todavía hay mucho que hacer. ¿A cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana? Come on. Enfócate en Cristo Jesús.